Esto es Isla Nublar, una isla del Océano Pacífico al oeste de Costa Rica. Estamos en 1994 y aunque toda la exuberante selva, las maravillosas montañas y la densa niebla que formaron durante años la huella distintiva de esta isla puedan hacer pensar en una normalidad actual donde el presente reina en todos los colores que el sol puede hacernos observar, existe en esta isla una mancha que la humanidad ha salpicado con su naturaleza sobre la evolución temporal de la fauna de esta isla. De hecho, lo ha hecho con la fauna de todo el mundo. Lo que la densa niebla de Isla Nublar oculta es la piedra que acaba de romper el vidrio de la realidad y el presente. Del otro lado está el pasado, traído de nuevo al presente para atormentar con su recuerdo el flujo de nuestras vidas, para siempre. InGen, una empresa de ingeniería genética, es hoy la muestra más grande del poco entendimiento del orden natural del mundo que la humanidad está mostrando estos días a costa de intereses personales y pasionales. Creyendo poder ser Dios, creando y moldeando el tiempo y la vida a su antojo, la realidad se ha puesto encima de todo y en este documental, en una expedición de InGen a la isla este año, mostraremos una vez más la fragilidad y la belleza de la vida y el por qué nuestro control sobre ella siempre tendrá un punto débil, la realidad. Nuestro viaje comienza en el norte de la isla, donde se encontraría el Muelle Norte. Nuestra investigación sobre la biodiversidad de la isla nos llevará al recinto donde tendrían a uno de los protagonistas de esta travesía. Los puntos principales de distribución de herbívoros son dos, por lo que nos embarcamos al más cercano. Mucha información la obtuvimos gracias a un miembro de InGen que nos acompañaba durante este viaje, además del Dr. Henry Wu. Luego de atravesar el camino del tour del parque, marcado por una gris línea metálica que atraviesa la selva infinitamente, nuestro jeep siguió fiel al eterno raíl durante un buen rato, hasta que en una subida pudimos divisar algo perturbador entre unos pastizales. Se trataba de una Triceratops, un dinosaurio. Pero a pesar de lo increíble que pudiera uno pensar que sería ver a un dinosaurio vivo delante de sus ojos, la imagen que se nos presentó en medio de los matorrales fue bastante fúnebre. La Triceratops hace rato ya que estaba muerta, devorada a grandes mordiscos por lo que debía ser un gigantesco depredador. Cuando nos acercamos a estudiarla más de cerca, unos pequeños animales comenzaron a dispersarse por todo el lugar, huyendo hacia la maleza. Se trataban de Compsognathus, unos pequeños dinosaurios carnívoros que comúnmente se alimentaban de insectos y carroña. Estos realmente eran oriundos de Isla Sorna, otra isla aún más grande que también albergaba dinosaurios. Estos, según supimos después, durante las idas y venidas de los barcos de transporte de Sorna a Nublar, se escabulleron entre los barcos y tripulantes y pudieron evadir las barreras de la naturaleza impuesta por InGen en su locura por dominar la vida. Estos pequeños animalitos son, sin duda, una muestra de la increíble facilidad con que la vida se abre camino. Mientras algunos aún devoraban los pocos restos de la Triceratops, nos pusimos a observar la penosa vista que ofrecía su presencia. Supimos que realmente este animal había muerto por una enfermedad que cubría a la especie de los Triceratops con una recurrencia de 6 semanas. Este individuo no pudo ser medicado debido al incidente del parque y su manada la abandonó. Pero una posible respuesta yace a pocos metros del cadáver, como si de una escena del crimen se tratara. Un conjunto de plantas de llamativo color cubría algunas zonas del claro, cual adornos en una escena de teatro. Estas plantas se trataban de lilas de Persia, un tipo de planta con flor bastante venenosa. Claramente un error por parte de InGen al querer adornar su parque con flora que sus animales no estaban aptos para comer, con el simple fin de una mirada asombrada por parte de los visitantes y un fajo de billetes más en sus bolsillos.
Aún así, según los veterinarios, los Triceratops nunca comieron esta planta, pues no crecía ni cerca de las plantas que ellos más adoraban, los bananos, por lo que el misterio sobre esta muerte no podrá ser resuelto por ahora. Lo que sí sabemos es que esta es la postal de la realidad que InGen nunca vio, donde sus creaciones se vuelven dependientes a la mano de Dios y que sin ella quedan a la merced de los carroñeros, siempre listos para derribar al moribundo. Con aquel pensamiento en nuestras mentes decidimos alejarnos y visitar a la manada principal, con la esperanza de que el resto de las Triceratops no hubiese sido afectada por el mismo fin que su compañera caída. Gracias al guía pudimos saber tomar un camino de servicio que se abría desde el camino del Tour hacia un río por el que las Triceratops solían rondar para migrar al sur. Devoraban toda la vegetación que podían en su camino río abajo, lo que debido a su probablemente reducido número permitía que las plantas de las demás zonas se recuperaran para el regreso de estos herbívoros. El camino abierto por las Triceratops bordeaba el río con un ancho que permitió que nuestro jeep pudiera atravesarlo sin problemas. A pesar de ello, el barro y la constante lluvia dificultó bastante la travesía, y por momentos teníamos la suerte de que se asomara algo de río por nuestra izquierda, dándonos la señal verde de que no seguíamos un camino equivocado. Durante todo el viaje no se vio ni un dinosaurio, y la lluvia torrencial seguía con ánimos de figurar como protagonista de nuestras penurias con el camino. Pero conociendo lo peligroso que muchos de los anfitriones de este parque eran, decidimos no bajar la guardia, y sin duda eso nos hizo dar cuenta de la presencia de un cuerpo extraño a un lado del camino. Se trataba de un Herrerasaurus, uno de los tantos dinosaurios afectados por la ineficacia de InGen. Podemos saber que esta especie era una de las pocas que no habían sufrido un cambio genético que fue necesario implantarles a los dinosaurios para su adaptación a la isla, y por ello no sufrió la anomalía de poder cambiar de sexo, como otros dinosaurios. Esta especie se encontró con una gran competencia en cuanto a su alimentación, y gradualmente fueron dejando solamente la huella de su presencia por el parque, tan insignificante como la importancia que se le dio en vida. Dejando atrás al Herrerasaurus, no fue mucho lo que avanzamos con el jeep por la frondosa selva, hasta que de pronto se abrió un claro donde terminaba el río y donde nos encontramos con una sorpresa. Las últimas dos Triceratops estaban allí, alimentándose en ese pequeño valle subrayado por una pequeña laguna. Nos quedamos completamente estupefactos, pues la inmensidad del tamaño de estos animales se apreciaba mucho mejor que con el anterior individuo visto. Eran impresionantes, pero a pesar de lo tranquilo que se las veía, nuestro guía nos advirtió que no nos acercáramos, puesto que las Triceratops poseían una actitud muy defensiva cuando se encontraban en manada, por lo que marcamos nuestra distancia. A pesar de la lluvia, pudimos distinguir algo bastante extraño en uno de los individuos. Este poseía una clara coloración cemento, en comparación con la parda piel de las hembras Triceratops, lo que pronto supimos que significaba que se trataba de un macho. Esto demostraba que los Triceratops sí sufrieron un cambio genético, por lo que en un entorno de sexo único, una de las hembras progresivamente cambió su sexo hacia el masculino, como manera de supervivencia de su especie, demostrando nuevamente la complejidad de la vida y las múltiples maneras de que la vida se aferra a la existencia. Es importante aclarar que InGen jamás supuso siquiera que el simple cambiar genético de estos animales les daría tantos cambios a su metabolismo, lo que fue una de las causas de su fracaso. Recordando a su compañera muerta, nos pusimos a deducir nuevamente cuál podría ser una de las razones de su muerte, y pronto dimos con una respuesta. Estos animales necesitaban tragar piedras de digestión para digerir las toneladas de comida que necesitaba simplemente soportar su peso, y en la zona donde se encontraban las liras de Persia había una amplia multitud de guijarros esparcidos por el suelo. Estos debían ingerir sin saberlo este tipo de plantas al tragar piedras y extraerlas del suelo. Lo que generaba un periodo de 6 semanas se debía a la pequeña migración que hacían desde aquí hacia río arriba, lo que aproximadamente duraba 6 semanas.
Al reducirse su número, habrán durado mucho más en devorar la selva, así que tal vez no estuvieran enfermos aún, pero nunca lo supimos. A pesar de todo, realmente fue impresionante darle un pequeño vistazo al pasado esa tarde. El paisaje que generaban ellos mismos a su alrededor representaba el lazo que estaban formando estos animales con su entorno, armando un progresivo orden que en un futuro podría cimentarse. Mientras la tarde daba su fin y la lluvia amainaba finalmente, empezamos a mirar nuestros alrededores y el estar cerca de una fuente de agua era una manera fácil de convertirse en presa de una emboscada, así que no nos tardamos mucho más y dimos la vuelta definitivamente, dando un silencioso adiós a ese pequeño valle primigenio. Regresamos lo más rápido que pudimos hacia el campamento armado al norte, dejando atrás todo aquel mundo olvidado por el nuestro. Pronto los sonidos de la jungla comenzaron a recuperar terreno frente a la copiosa lluvia de momentos antes, y poco a poco la luz comenzó a retirarse hasta que, entrada la noche, llegamos a donde se encontraba la Triceratops muerta, donde por poco pasamos por alto algo extraño que allí sucedía. Al no poder verse nada por la casi nula luz emitida por la luna, prendimos la cámara de visión nocturna y gracias a lo que vimos, tardamos poco en decidir irnos de allí. Eran unos individuos jóvenes de alguna especie de terópodo que deducimos debía ser Velociraptor, otra especie más que suma sus cualidades a la lucha por la supervivencia. Luego de una noche incómoda, bien temprano se partió hacia el sur en busca de un gran río que recorre el sureste de la isla y se pierde en el mar, donde se supondría que viviría una de las especies de dinosaurio más increíbles y extrañas del parque. Este viaje fue largo y llegando al mediodía logramos dar con el río, bastante más ancho que el del día pasado. Ubicado en el medio de un vasto valle rodeado a ambos lados por montañas. Este río serpentearía entre varios recintos, por lo que tarde o temprano la especie que esperábamos bajaría del valle obligada por la inevitable necesidad de hidratarse. Pero a medida que pasaron las horas y las horas, poco a poco la luz disminuyó y aún se tuvo que tornar de noche para que no surgiera absolutamente nada. Hasta que de pronto vimos un movimiento. Al verlo bien definido, supimos al instante que era a quien buscábamos, un Dilophosaurus. No duró mucho en el río y se internó en la selva, así que le dimos un tiempo y procedimos a dirigirnos por donde él indicó su rumbo. Esta especie de carnívoro era sociable, por lo tanto supusimos que la manada no debía andar muy lejos, pero nos tuvimos que internar bastante en la jungla del valle mientras nuestros sentidos, completamente atentos, prestaban atención en vano a algún sonido o movimiento. Ya con nuestras esperanzas rotas luego de todo un día de espera, encaramos hacia el río a volver a esperar cuando un sonido cercano nos hizo parar absolutamente en seco.
No muy lejos de donde paramos logramos divisarlos. Estaba la manada entera, con 3 hembras bien distinguibles, y de a poco asomaba un macho por los alrededores. Este animal ha sufrido mucho por la genética implantada en sí y muchas de sus características, como su mortal escupitajo venenoso o su ostentosa gorguera, no eran comunes en su especie hace billones de años. Aún así, no eran monstruos y pudimos entender su organización social, pues las hembras estaban rondando incesantemente lo que pudimos entender como un nido compartido entre ellas 3. Pero los machos, a los que solamente pudimos divisar 2, rondaban los alrededores, no acercándose mucho a las hembras. Eran magníficos por lo fantasmal que generaba la atmósfera nutrida por sus silbidos y su ubicación. Eran apenas distinguibles, y a pesar de lo bello que fue ese pequeño momento que se dejaron ver, agradecimos que ellos no pudieran vernos, pues la agresividad de estos animales, aún más grande estando cerca de sus nidos, podía hacernos jugar una mala pasada. Eran estos animales a los que temíamos de noche, y eran estos animales a los que fuimos a buscar, a pesar de la terrorífica cercanía que estábamos con ellos. Pero a pesar de que pudimos sobrevivir esa vez, nos aterraba pensar en el otro depredador que habitaba la isla y que nos tocaba documentar el día siguiente.